día, anhelo se encuentre muy bien. Bienvenidos nuevamente a un laboratorio de Física 1 en el cual lo vamos a realizar otra vez, como lo hemos venido haciendo de forma artesanal en nuestros hogares. Este laboratorio realmente es muy importante para entender el espacio. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que ver con las coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Vamos a relacionar a esos tres sistemas coordenados con los vectores. Y no solamente eso, también vamos a hablar de unas primeras nociones de cinemática, de movimiento rectilíneo, ¿sí? En el cual vamos a hablar de una velocidad media. Y bueno, evidentemente creería yo que les va a gustar, y sobre todo es súper importante para comprender de aquí en adelante lo que se viene y sobre todo, como les decía, el entorno. Y así como diría un colega mío, vamos a quemarnos la cara y ¿están listos para que se les estalle el cerebro? Bueno, compañeros, entonces analizando la guía, ¿cierto? Laboratorio 2 de Física 1, tenemos un título algo atractivo que dice localización geométrica y vectorial de un objeto estático con movimiento rectilíneo uniforme. Este concepto de movimiento rectilíneo uniforme, muchachos, desde ya aclaro que es una aproximación de velocidad media. ¿Listo? Para este ejercicio, porque evidentemente la fuente de movimiento que vamos a usar será la gravedad, y eso significa que la gravedad es una aceleración, y al ser una aceleración, pues obviamente no implica velocidades constantes o uniformes. Pero como para este caso particular es tan solo un ensayo, una prueba, pues digamos que se puede aceptar o se puede tolerar. Lo ideal es que usted lo viera en la naturaleza con otra fuente de movimiento, que realmente ella sí fuera evidentemente constante, ¿sí? Un movimiento constante, uniforme. Pero bueno, no importa, lo importante aquí es lo que vamos a hacer a continuación, que es la visualización que me interesa de las tres dimensiones, tanto geométricamente hablando y desde el punto de vista de los vectores. Entonces tenemos los objetivos generales, los objetivos específicos, tenemos una justificación de hecho, ¿cierto? Tenemos unos materiales, ¿sí? La justificación es, como les decía, de alguna manera asimilar el espacio, ¿sí? Vamos a traer las coordenadas cartesianas, cilíndrica y esférica, ¿sí? Y bueno, básicamente es eso. El planteamiento del problema, pues, como les comentaba al inicio, vamos a trabajar un experimento para ponerle el moño a la sección de álgebra vectorial tridimensional, y ese moño será hacer un experimento. Y vamos a usar, por ejemplo, un teleférico, ¿sí? Una estación de teleférico. Entonces, evidentemente, ustedes saben que esa estación tiene un punto A y un punto B, es decir, estación A, estación B. Ellas están conectadas por un cable, y es lo típico que suele uno conocer de los teleféricos. Por ese cable, pues, se va a desplazar el teleférico. Básicamente, la cabina es móvil y vamos a suponer que lo va a hacer a una velocidad constante, ¿sí? O velocidad media mejor, ¿sí? Ahora, los materiales, como bien les digo, muchachos, estos materiales evidentemente son, como le digo yo, opcionales en cierta medida, ¿cierto? O por lo menos alternativos, mejor es la palabra. Entonces podemos usar rollo de nylon, argolla de llavero, bueno, etcétera. Todo lo que usted ve ahí y lo que no ve ahí, que pueda adoptar y vea que le sirva para hacer más estético su trabajo o más cómodo, etcétera. Esto es cuestión de ingenio, por eso es que me gusta este laboratorio, porque vamos a imaginarnos muchas cosas. Ahora, de ese planteamiento de problema les voy a mostrar cómo podría ser la gráfica, que es según la que ustedes ven en la guía, que sería esta. Básicamente en esa gráfica tenemos ¿cómo le digo yo? Un ángulo, ¿cierto? Un ángulo, ¿cierto? De la ubicación de los objetos, pero esto es opcional, ¿no? ¿Sí? Básicamente. Pero entonces tenemos aquí el eje X más X menos X, tenemos el eje menos Y más Y. Sí, miren que tenemos los dos maderos, estos maderos son los verticales que vamos a usar. Se recomienda que un madero sea de mayor altura que otro, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso dejamos que sea el madero A el de mayor altura, entonces por ende, por esta cuerda o cable de tensión, ¿cierto? Propia de las cabinas de teleférico, pues va a estar tensionada y va a tener una pendiente
Y para nuestro caso no significa que los teleféricos funcionen así, no, ellos funcionan a través de una fuerza evidentemente artificial, ¿cierto? De motores o eléctrica, pero en este caso nosotros vamos a trabajar con la gravedad, solamente para que sirva para la caída, ¿sí? Básicamente. Entonces vamos a trabajar de esa manera, compañeros. Ahora, en ese aspecto, entonces tenemos una conexión del punto A al punto B, ¿cierto? Tenemos el observador, ese observador está viendo absolutamente todo en coordenadas cilíndricas, pilas que incluso hasta el color se lo estoy colocando en las proyecciones. ¿Cuáles son las coordenadas cilíndricas? Por ejemplo, mire, el radio cilíndrico que conecta el origen de coordenadas con la base del madero, que evidentemente es con el radio A, ¿sí? Después está la proyección de angular, mire, el ángulo phi que conecta con el ángulo A. Recuerde que el ángulo phi siempre conecta desde el eje más X, gira en contra de la manecilla del reloj y pega a donde está el radio cilíndrico. Y finalmente subimos desde esa sombra, subimos una altura A. Lo mismo se hace para el punto B. Básicamente esa es la estrategia, compañeros, ¿sí? No obstante, quiero que caigan en cuenta de que eso fue una perspectiva que se hizo, pero aquí puede ser otra. O sea, puse dos imágenes como para que usted diga, ah, claro, es otro ángulo, sí, es otro ángulo, entonces podemos analizar cuál es la mejor. Eso es lo que quiero, eso es a libertad, usted elige cómo sea la mejor. De todas maneras, a continuación yo le voy a mostrar realmente cómo podría ser el experimento. Y bueno, hay unos temas que hay que resolver, unas tablas que llenar, hay que medir muchas cosas, compañeros. Por ejemplo, las proyecciones con el eje X y el eje Y, se llenan los datos en centímetros, después se pasan a metros. Primero uno los marca con la cinta métrica en centímetros, después los pasa a metros. Y bueno, y ahí aparece toda la cuestión, toda la literatura que nosotros hemos utilizado para la parte de la cinemática tridimensional. Listo, compañero, entonces vámonos ya. Listo, compañero, entonces básicamente la estructura con la que trabajé en mi experimento en casa fue así. Se ubicaron los dos postes o los dos maderos verticales, ¿cierto? A y B, uno más alto que otro. Se ubicó un plano cartesiano en el suelo, se utilizó una cinta métrica, que es esta cinta métrica para medir el radio. Se utilizó este tubo de PVC para de pronto simular el radio esférico, ¿sí? Es decir, básicamente, compañeros, haciendo para este primer punto la observación desde el origen de coordenadas, que haría básicamente el trazo de las variables globales cartesianas, cilíndricas y esféricas. Es decir, quedaría de esta manera. Miren, empecemos porque el ejercicio está midiéndose, o lo van a medir ustedes primero en coordenadas cilíndricas, que es el color azul. Entonces miren, medimos un radio, que es la distancia a la sombra, ¿cierto? La distancia del origen de coordenadas sobre el plano XY hasta la base del madero A. Después está la altura Z del poste, que es a donde sujeta el nylon, ¿cierto? Y está el ángulo phi, que siempre arranca desde el eje X en contra de la manecilla del reloj y conecta con el radio ρ, que precisamente es la sombra del radio R, del radio esférico, cuando tenemos las 12 horas, es decir, cuando el sol está perfectamente ubicado en el cenit, es decir, totalmente o verticalmente hacia arriba. Esa sería la proyección del poste 1. Análogamente haremos, o se observará en el video, lo mismo para el poste B. Mire, ahí se tienen las proyecciones. En esta imagen definitivamente pasó un poquito más de tiempo y casi estamos sobre las 12. Y mire que la sombra del tubo casi coincide con el radio ρ. Haciendo las proyecciones se dan cuenta que tenemos a X, Y, a ρ, a phi y a Z, ¿sí? Y al radio R, el radio esférico, que insisto es la distancia en 3 dimensiones, ¿sí? Que conecta el observador al punto B. Y bueno, el fin de eso, compañero, es simular acá que un teleférico se desplaza desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? A una velocidad que es una velocidad errada, es una aproximación, pero vale la pena la aproximación, que la vamos a aproximar poco ortodoxo como la velocidad media del objeto. Entonces se desliza el teleférico, ¿sí? Y los palos, como los ve usted A y B, pues están sujetos ahí. Es magia, ¿sí? Están en el aire, ¿sí? Para que vean la magia que yo hago, ¿sí?
Ustedes tienen que buscar la manera de ajustarlo. Ustedes mirarán cómo lo hacen. Bueno, compañeros, de acuerdo a la figura de la guía, sí, a ese dibujo, a ese montaje experimental de la guía, aquí básicamente hay que hacer lo siguiente. Primordial, ubicar al punto A, ¿cierto? Mídelo. Y al punto B, mídelo acá. Necesito que los dos tengan una altura diferente. Evidentemente A es mayor que B, ¿sí? Porque vamos a hacer un mal análisis, es simplemente como por la práctica. Vamos a ayudarnos en que la gravedad va a ser la fuente de movimiento de nuestro objeto, ya sea del teleférico, ya sea de un avión. Por ejemplo, en mi caso voy a usar un avión que tengo, precisamente de casualidad. Y evidentemente pues tienen que estar algo lejos, pero no tanto. ¿Por qué? Porque si no se les va a dificultar la medida con la cinta métrica. Miren que sobre la parte del suelo, afortunadamente en mi caso, la baldosa aquí de la terraza está evidentemente bien definida. Si se dan cuenta de la cuadrícula, y definitivamente una bendición para mí y para el video, para hacerles entender. Con cinta tirro he de alguna manera ubicado el sistema de referencia. Eso también es clave. Los dos postes que usted tiene ahí tienen que estar relativamente cerca y usted decide en qué punto ubica su sistema de referencia 00. Por ejemplo, aquí tenemos al eje más X, aquí tenemos al eje menos X, tenemos al eje más Y. Lo extendí hacia allá para que se den cuenta en un momento de cómo la proyección de las sombras que genera el punto A y el punto B con respecto al plano XY, que es el suelo. Entonces ahí está más Y, aquí estaría menos Y, y aquí, por si acaso, compañeros, he hecho de alguna manera en madera un sistema tridimensional para que se vean que este es el eje Z, ¿sí? Entonces mire, tenemos el eje X, el eje más X más Y más menos X, perdón, más Y menos Y. Y este vertical evidentemente sería el eje Z, ¿correcto? Este sería el eje Z, ¿sí? Para que se den cuenta. Entonces lo que estamos viendo es el plano 3D y las alturas pues obviamente son Z. Entonces, ¿qué hay que medir? Lo primero que hay que medir, compañeros, es la altura que tiene cada punto. Es decir, la distancia que existe desde la base, ¿cierto? Hasta la cuerda. ¿Sí? Si ven aquí el nylon, mire, aquí está el nylon que de paso está tensionado para que me ayude a mantener vertical el objeto, ¿sí? Que es el objeto por donde vamos, o el cable por donde va a deslizar el teleférico o el avión en mi caso, ¿sí? Entonces ahí tenemos, hay que medir esa distancia, ¿cierto? Esa altura. Y lo mismo, mire aquí el nylon, como se están dando cuenta, mire el nylon donde va, conecta, y mire, llega a este punto, al punto B, lo que les decía, ¿sí? Y él está a una altura también, desde este punto que es el nylon, mire, ese punto de acople hasta el suelo, ¿sí? Entonces vamos a medir la altura de esos dos verticales. Para eso tenemos, evidentemente, compañeros, tenemos la cinta métrica, ¿sí? Entonces vamos a usar esa cinta métrica, la que evidentemente yo les había solicitado a ustedes iniciando el curso. Es fundamental. Entonces vamos a hacer esas medidas. Vamos a medir en centímetros. Realicemos todas las medidas en centímetros y después pasamos a metros, ¿correcto? Entonces realizamos la medida en centímetro, ¿sí? Ubicamos a la punta de la cinta, ¿sí? Y evidentemente medimos. Eso es lo primero que hay que medir, ¿sí? La altura de los dos postes, del poste A y el poste B, ¿correcto? En segunda instancia, compañeros, necesitamos hacer lo siguiente, y es medir el radio cilíndrico de cada poste. Bien saben ustedes que el radio cilíndrico está ubicado en el plano XY. Es decir, para medir el radio ρ, ¿sí? Que es el radio cilíndrico, nosotros medimos desde el origen 0, 0, ¿cierto? Ponemos aquí la punta de la cinta métrica, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, centímetros. La colocamos muy bien en línea recta hasta la base del poste. ¿Sí se dan cuenta, compañeros? ¿Sí? Mire, pegó acá. En mi caso, me está dando aproximadamente una distancia de 135 centímetros, ¿sí? Básicamente, en mi caso. Lo mismo debemos hacer, compañeros, para la base del poste B. Y haciendo el mismo procedimiento, como se están dando cuenta, ¿cierto? Mire, como se están dando cuenta para la base B, entonces tenemos, evidentemente, 148 centímetros, 147, 148 centímetros.
¿sí? Básicamente. Y mira, ahí tenemos el radio RO del punto B. Entonces eso es lo que hay que medir en primera instancia. ¿Listo? Bueno, en segunda instancia, la primera era medir Z. Después, necesitamos medir los ángulos, ¿sí? Los ángulos. Y esos ángulos se miden si usted tiene la facilidad de hacerlo, si puede. Hagamos que esto sea opcional, de que usted pueda medir los ángulos. Opcionalmente vamos a mirar a ver si usted puede medir los ángulos. Pero, ¿por qué lo digo opcionalmente? Porque debe tener un transportador, ¿sí? Para que pueda medirlos. Es decir, de esta manera, si de pronto no los tiene, si de pronto no los tiene, pues no se preocupe. De todas maneras, pues el objetivo aquí es medirlo en coordenadas cartesianas, es medir la base del poste A y B en coordenadas cartesianas. Pero si tiene el transportador, mídanlo de esta manera. Me explico. Entonces, en cuanto al transportador, volvemos otra vez al punto B. Al punto A se me había olvidado hacerlo. Entonces, al punto B observamos lo siguiente. Tenemos que tener bien tensionada y en línea recta esa cinta, ¿correcto? Entonces, ahí lo que hacemos nosotros, compañeros, es ajustar en el orden de coordenadas el transportador, ¿cierto? Y miramos cuántos grados hacia el centro de la cinta, porque evidentemente la cinta es gruesa. Entonces, hacia el centro de la cinta ubicamos el transportador. En mi caso, por ejemplo, podría ser aproximadamente, mire, 0, 10, 20, 30, 40, 50. En mi caso sería más o menos 48 grados, ¿sí? Para el radio RO del punto B. Y lo mismo si yo coloco, evidentemente, el radio hacia el punto A, ¿cierto? Más o menos los ángulos serían más o menos de esta manera. Estoy haciendo un bosquejo. Sería 140 grados, más o menos, ¿sí? Pero eso allá evidentemente usted le daría diferente. Entonces ya tendríamos el ángulo más phi, ¿cierto? Del punto B y el ángulo más phi del punto A. Recuerda que todos arrancan desde el punto más X. Los ángulos siempre se miden en contra del reloj, en contra de la manecilla del reloj. Entonces, pilas que la referencia para medir el ángulo siempre debe ser el eje más X. ¿Listo, compañeros? Eso, de esa manera, y cumpliríamos la medida de las coordenadas cilíndricas, todas. Tanto ρ, que es el radio, tanto el ángulo, que es phi, en este caso me dio 48, y la altura del poste, que es, habría que medirla, no la tengo medida, pero hay que hacerlo. Póngale que sea 1 metro, digamos. Habría que mirar hacia dónde pega la tensión de la cuerda del nylon, ¿sí? Y básicamente se tendría las coordenadas cilíndricas del punto B, y lo mismo se haría para el punto A, ¿correcto, muchachos? Eso es lo que hay que hacer. Listo, en coordenadas cilíndricas. Ahora en coordenadas cartesianas sería muy fácil y sería de la siguiente manera. Vuelvo y me concentro en el radio cilíndrico, en este caso para el punto B, ¿sí? Que es esa recta que usted ve ahí, ¿sí? Nosotros vemos esa recta, como está viendo, mire que se forma un triángulo, no sé si se dan cuenta, mire. Este es el eje más X, ¿cierto? El eje más X. Y este es el eje más Y, ¿sí lo ven? Ese es el eje más Y. Entonces mire que la cinta métrica forma un triángulo en ese plano XY. Si se dan cuenta, mire, forma un triángulo, ¿sí? Entonces nosotros miramos el cateto adyacente de ese triángulo, es decir, este eje que está acá, ¿sí? Este eje que está acá, compañeros, mire, básicamente sería así. De ese triángulo que usted ve, mire, el valor de esta distancia. ¿Sí el valor de esta distancia? El valor de esta distancia sería la sombra de ese triángulo en el eje X. Y lo que mida esa distancia será el valor de X. Por ejemplo, que mida, qué sé yo, 70 centímetros, 80 centímetros, póngale. ¿Sí? Eso sería X. ¿En qué dirección? En la dirección más Y, si usted quiere escribirla vectorialmente, ¿sí? Y lo mismo, miramos de aquí a aquí cuánta distancia hay. Entonces subimos, ¿sí? Subimos. Y evidentemente ese sería el valor de Y, que es este mismo, que es esta misma sombra en el eje Y, como se están dando cuenta. Lo pueden medir de esas dos maneras. Recuerda que para hacer una distancia dirigida, un avance dirigido, es pasar de aquí hasta acá, hasta la sombra, ¿cierto? Pero otra manera, en vez de ir en dos dimensiones, es ir, por ejemplo, en una dimensión y en una dimensión. Es decir, avanzamos en X una distancia, ¿sí? Y avanzamos en Y otra distancia, ¿correcto? Mire que estratégicamente, y aprovechándome yo de la cuadrícula que hice, mire que a propósito acomodé que los postes estuviesen en un vértice o en una esquina de las baldosas, de tal manera que si de pronto usted no le llega a alcanzar la longitud de la cinta métrica, usted puede hacer una cosa, y es lo siguiente: puede medir la longitud de la baldosa, por ejemplo, que mida, qué sé yo, 25 centímetros, póngale,
que mida. Entonces, si esto mide 25 centímetros, esto también mide 25 centímetros, es decir, todas miden 25 centímetros, los lados, como se dan cuenta. Entonces, teniendo el valor de la longitud, usted simplemente dice lo siguiente, por ejemplo, este poste que está acá está a 3 cuadros a la derecha. 1, 2, 3, ¿sí se dan cuenta? Y esos 25 centímetros que mide, usted lo multiplica por 3, ¿sí? Evidentemente serían 75 centímetros, ¿sí? Y lo mismo, este punto que está aquí, ¿está a cuántos cuadritos? Está a 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí se dan cuenta? 5 cuadritos estaría en el eje Y. Y 5 por 25, 125, es decir, está en el eje Y a 1 metro con 25 centímetros o 125 centímetros, ¿sí? Y de esa manera usted ya tendría la sombra en X y la sombra en Y. Y la altura, pues como Z es igual a Z, pues la altura es la misma, ¿correcto? Sí, muchachos, eso en coordenadas cartesianas. Y lo mismo se hace para el eje Y. Se hace para el punto A, perdón, se busca la sombra aquí, ¿cierto? Con el eje menos X en este caso, ¿cierto? Se mide la distancia que hay entre el origen y este punto. Y lo mismo, se busca aquí la sombra, ¿cierto? Que hay, mira, aquí tenemos la sombra, como se da cuenta, ¿cierto? Y buscamos aquí, evidentemente, cuánto mide la distancia de aquí hacia allá. Listo, compañeros, eso serían las medidas en coordenadas cartesianas de un punto. Y si usted ya lo quiere de alguna manera dirigir vectorialmente, pues a X, el valor de X, ya sea positivo o negativo, le pone el vector unitario Y, a Y le pone el vector unitario J y a Z el vector unitario K. Y ya tendría la mirada del observador que está aquí en el origen de coordenadas en 3 dimensiones, ¿cierto? Que evidentemente es este plano cartesiano que teníamos nosotros, ¿cierto? Este plano cartesiano. Y, perdón, sí no está, sí es. Ese sería el plano cartesiano, como se están dando cuenta. Y la mirada de ese observador, compañeros, evidentemente sería mirar de esa manera. Es decir, mirar de esa manera y él mira de aquí, ¿cierto? Y mira hacia el punto, ¿sí se dan cuenta? Este sería la distancia esférica, es decir, mira desde el origen de coordenadas, mira hacia el punto, ¿sí? Esta distancia que hay entre este punto y el punto que está allá, es decir, desde el origen hasta allá, ya es una distancia que va en 3 dimensiones. Y lo mismo, la distancia que va de aquí hasta el punto A, hasta donde conecta la cinta, es el radio esférico que va en 3 dimensiones, ¿sí? Y ese sería básicamente el vector A y el vector B, ¿sí? Bueno, compañeros, finalmente, en cuanto a coordenadas, sistemas coordenados, quiero trazar el vector, ¿cierto? El vector. Mire que el vector, nosotros somos los observadores que estamos aquí en el 0, 0, ¿cierto? Para X, para Y para Z, ¿cierto? Z que evidentemente es este, que es hacia arriba. Mire que esa sombra que usted ve ahí es la distancia, es decir, del radio cilíndrico que conecta con el punto A, ¿sí se dan cuenta? Y por cuestión de fe, créanme, que este tubo que estoy colocando ahí de PVC, ¿cierto? Aquí hay que ser, insisto, recursivos, muchachos, disculpen el ordinario, pero este tubo de PVC intenta indicar que es la mirada dirigida de usted como observador que está en este punto, en el origen 000, observando dirigidamente al punto A. Entonces usted lo que hace es ver una distancia dirigida hacia el punto A, es decir, es ese vector en 3 dimensiones que usted ve ahí. A la distancia de ese vector que usted ve ahí, en 3 dimensiones, ese se le conoce en la literatura como radio esférico, es decir, la distancia que conecta el 0, con el punto A en 3 dimensiones. El de la sombra no se vayan a confundir porque el de la sombra solamente conecta el origen de coordenadas con la sombra del punto, que es el radio cilíndrico con la letra P, Rho, pero este sí es el radio R. Sí, el tubo de PVC sí es el radio R. Entonces, ustedes si pueden hacerlo, si ven que la cinta les da para eso, la cinta les da para eso, intenten medir de acá hasta este punto, a ver cuánto les da. ¿Listo? Y si no, porque evidentemente la cinta no alcanza, entonces la cinta métrica, entonces usted dirá, no, profe, prefiero más bien hallarlo con la fórmula. Usted sabe que para hallar el radio esférico con la fórmula es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, lo suma y le saca raíz. Y esa será la distancia radial del origen 0, hasta el punto A. Otra cosa, les decía yo a ustedes, o les intenté decir en las coordenadas, los sistemas coordenados, o por lo menos las esféricas, si alcanzaron a verlas. Las esféricas, muchachos, nosotros tenemos este radio, que es el tubo de PVC, que es el radio esférico, que precisamente es la magnitud del vector, ¿cierto? Pero si usted le genera sombra de arriba hacia abajo con la luz solar sobre las 12
¿cierto? 12 horas, es decir, al mediodía, usted se va a dar cuenta que la sombra de ese vector precisamente va a ser, ¿quién? Pues el radio cilíndrico. En esta ocasión no se ve porque no estoy grabando a las 12 horas, ¿no? Entonces, pero si usted de pronto quiere verlo rápidamente, pues o deja el experimento ahí armado y mira a las 12 y se va a dar cuenta que evidentemente la sombra de este radio, de este tubo, va a ser precisamente esta distancia. Nuevamente, compañeros, obsérvese que he ubicado el vector, es decir, la distancia dirigida desde el origen de coordenadas hasta el punto B, ¿sí? Que es el tubo de PVC, y obsérvese que se tiene la cinta métrica. Mire que ya estamos sobre las 12 del mediodía y mire que la sombra del tubo de PVC está alineándose a la cinta que es el radio cilíndrico, que es la medida que habíamos hecho al inicio, ¿recuerdan? Mire que evidentemente me estoy quemando por ustedes, compañeros, para demostrarles que sí es cierto, ¿sí? Que la sombra del tubo de PVC precisamente va a ser el radio cilíndrico, que es evidentemente la distancia que conecta del origen de coordenadas hasta la base del punto A, ¿sí? Del punto B en este caso, ¿sí? Bueno, compañeros, eso en ese aspecto. Ya habiendo medido las distancias del punto A y las distancias del punto B, por favor midamos de la manera más perfecta posible la distancia con la cinta métrica, usando la cinta métrica, la distancia que existe entre el punto A y el punto B, ¿sí? Evidentemente, donde está la cinta métrica, estoy ubicado precisamente o midiendo precisamente la distancia que tiene un punto a otro, es decir, la longitud del nylon, ¿sí? De la cuerda que conecta a los dos postes. Vamos a medir de la manera más perfecta esa distancia. Inténtenla medir al menos unas 3 veces y promediar para sacar el mejor valor. Recuerden usar el método de incertidumbre. Como esto se trata de recursividad, entonces usted puede conseguir allá en la casa algún juguete que tenga forma rectangular, ¿sí? En este caso, mire, las fruticas, ahí lo tengo, un dado. Ese les va a servir perfectamente a ustedes como un simulador de teleférico. Si usted quiere pegarle papel y pintarlo y eso para que quede bonito, pues lo hace, no está mal, no está bien, ¿sí? Entonces ese teleférico que usted tiene acá, lo va a usar evidentemente de la manera con la arandela, es decir, usa la arandela. Busca la manera, mire, por ejemplo, aquí tiene un agujero, usted le mete algo por ahí y le pone la arandela, y la arandela hará que él se suspenda, ¿cierto? Y cuelgue. En mi caso, voy a trabajar aquí con el avioncito, ¿sí? En el avioncito, ¿sí? Prefiero trabajar con ese avión. Yo ya lo até, ¿cierto? Le puse algo de peso porque realmente él casi no tenía peso, pero no puede pesar mucho porque no, el nylon no le resiste, ¿sí? Y listo. Ahora, lo amarré. Aquí la ventaja de usar la argolla de llavero es que usted no necesita ir a molestar el montaje de los postes porque la cuerda ya está fija. Todo lo que usted hace es simplemente abrirla y meter las cuerdas. Es decir, para este caso voy a meter la cuerda del avioncito. ¿Sí se dan cuenta? Mire, voy a hacerlo de esta manera. Entró la cuerda, le di el giro y listo, ya está mi avioncito, ¿sí? Y no hubo necesidad de yo ponerme a reventar las cuerdas, y lo mismo haré para la base, es decir, vamos, me acompañen. Lo vamos a insertar en el punto A, que evidentemente es este. Vamos a insertarlo, ¿cierto? Insertamos aquí, ¿sí? Exacto, metimos la argolla y listo. Y mire, él está dispuesto a moverse, ¿sí? Pero entonces aquí hay que tener cuidado porque hay que meterlo bien. Ahora sí, si se dan cuenta, él desliza de inmediato. Ahora la siguiente parte es, como ya nos dimos cuenta que desliza perfectamente, entonces lo siguiente va a ser buscar otro celular, ¿cierto? En mi caso, para medir el tiempo. O si usted tiene cronómetro, lo puede hacer, sí, con un reloj. Entonces voy a buscar un cronómetro para medir cuánto tiempo tarda el avión de pasar del punto A al punto B. Esa medida, muchachos, tenemos que hacerla por ahí unas 5 veces. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se promedie con el método de incertidumbre y se saque el valor más preciso posible. Es decir, de esta manera. Miren esa belleza, ahí se encuentra el avión esperando despegar, desde el punto A hasta el punto B. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener. Mire con la argolla lo fácil que fue insertarlo allá, de tal manera que ella, por la fricción, es decir, por la ausencia de fricción, él deslizará sin problemas. Insisto, aquí el impulsador va a ser la gravedad, pilas, o sea que el movimiento realmente es acelerado, pero nosotros vamos a hacer una aproximación de alguna manera perdonable para este ejercicio, de tal manera que se entienda el concepto de velocidad media. Ahora, tenemos aquí, como se dan cuenta, un reloj,
¿cierto? Que tiene cronómetro. Si no tiene un reloj, pues entonces busque otro celular. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace ahí? Vamos a soltar el avión de la posición, lo dejamos que deslice. Cuando apenas lo soltemos, pues bien saben ustedes que se pone a marcar el cronómetro y cuando llegue a bien, paramos el cronómetro, ¿sí? Este procedimiento les agradezco yo, muchachos, háganlo mínimo 5 veces, de 5 a 10 veces háganlo, de tal manera que usted tenga totalmente seguro cuánto es el tiempo que tarda de pasar de A a B, ¿sí? Y eliminemos todas las imprecisiones que haya, ¿listo? Ese trabajo se lo dejo a ustedes, de esta manera. Entonces sostenemos aquí el avión, ¿sí o no? Está a punto de despegar, ¿sí? Aquí tengo el cronómetro en ceros, como se están dando cuenta lo tengo en ceros, ¿cierto? Está en ceros, ¿sí? Y evidentemente apenas lo suelto, marco. El tiempo que me acaba de dar fue 1 segundo con 12, 1,12 segundos, ¿sí? El tiempo que tardó de ir hacia allá. Y si lo hago 10 veces, pues más o menos me va a oscilar en ese valor y voy a obtener el valor promedio. Recuerden el método de incertidumbre, ya lo trabajamos, ¿listo? Así que no lo vayan a olvidar, tienen que aplicarlo. Márquenlo unas 10 veces y lo suma esos 10 resultados y lo dividen entre 10, ¿listo? Si se tratan de 10 oportunidades. ¿Listo, muchachos? Y listo, ya tendríamos la velocidad media y tenemos también ya la distancia. Con eso, evidentemente, podemos corroborar dos valores. ¿Qué valor vamos a corroborar? Vamos a corroborar este valor. Este valor, la distancia del punto A al punto B, la vamos a corroborar, ¿cierto? Midiendo con la cinta métrica, evidentemente vamos a medirlo eso de la mejor manera. Y el segundo método para medir el valor de A y B, ¿cierto? Va a ser con los vectores, ¿sí? Con el vector A y el vector B restándolos. Y al restarlos y sacarle la magnitud, así como se hizo en los ejercicios de las guías anteriores, pues obtendrá también el valor de eso. Uno de ellos será el valor teórico, otro será el valor experimental. ¿Listo? Y usted definitivamente, ya después les digo en la fórmula o en la presente guía, ustedes se darán cuenta cómo se calcula el valor experimental. Lo importante es que usted ya tiene el valor o la distancia entre A y B. Ya lo hemos medido y acabamos de conseguir el tiempo. ¿Cómo se calcula la velocidad? Exacto. Distancia igual a velocidad por tiempo. La distancia ya la tenemos, ¿cierto? En metros, ¿no? Pilas, tiene que estar en metros. Obviamente la medimos en centímetros, pero la pasamos a metros. Entonces tenemos la distancia en metros y tenemos el tiempo en segundos. Y como distancia es igual a velocidad por tiempo, despegamos la velocidad, es decir que la velocidad sería la distancia de la cuerda dividida entre el tiempo que usted le acaba de dar. Y esa será la velocidad media, la velocidad más imprecisa, porque evidentemente la gravedad es la que lo acelera, pero es un ejercicio. Esa será la velocidad media que tarda o con la que se mueve el avión del punto A al punto B, y en su caso sería el teleférico, con el que se mueve de A a B.